Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República enviará en minutos la reforma económica a la Asamblea Nacional, que a partir de su entrega tendrá 30 días para pronunciarse. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. El primer mandatario en cadena nacional explicó el contenido de la propuesta, que no incluye el incremento del IVA. Existirán impuestos para las fundas plásticas y cigarrillos electrónicos, y quienes tengan ingresos anuales superiores a los $100.000 no tendrán derecho a la deducción de impuestos en gastos personales. Empezamos con esto. Los difíciles momentos. En lo dicho por el presidente Lenín Moreno en 6 minutos de cadena nacional, se puede identificar al menos 8 medidas que constarán en la reforma tributaria, que no incluye el aumento del IVA y que llegará pronto a la Asamblea. Hoy envío a la Asamblea una reforma tributaria y quiero explicar esos puntos más importantes. Primero, no subiremos el IVA. Además, el anticipo al impuesto a la renta, tal como lo había prometido, se elimina y se gravarán ciertos productos. Para preservar el ambiente y la salud, pondremos nuevos impuestos a productos como fundas plásticas e insumos para cigarrillos electrónicos. Además, aseguró que los que más tienen pagarán más. Quienes tengan ingresos mayores a $100.000 al año no tendrán derecho a las deducciones de impuesto a la renta en gastos personales. También las empresas que más ingresos generen. Las empresas que tienen ingresos de más de $1 millón al año harán una contribución que nos permitirá recaudar $532 millones en los próximos 3 años. Estos recursos, óigame bien, tendrán un destino específico: la seguridad de ustedes. Se suprime la obligatoriedad de retención de impuestos a más de 100.000 MIPYMES. Se establece un nuevo mecanismo de drawback para exportadores y se reduce el impuesto a la renta de las empresas afectadas por el paro. El primer mandatario también se refirió al decreto que focalizará el subsidio a los combustibles, que aún está pendiente. El nuevo decreto tiene que contener una política de subsidios de combustibles, una política que se ajusta, que sea eficiente, que proteja a los más pobres y que destine buenas partes de los recursos precisamente en su beneficio. Más temprano, el primer mandatario Lenín Moreno en Guayas se refirió a las manifestaciones y reiteró responsabilidades. Los correístas pagaron a las bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar. El presidente también habló de una corresponsabilidad por parte de los líderes indígenas dentro de los actos vandálicos que se protagonizaron en esos 11 días de protestas. A ellos les sugirió pedir disculpas. Nosotros entendemos que ellos no habrán sido, pero el haber estado allí al lado, el haber incentivado como la dirigencia, eso ya les crea una responsabilidad. Tienen una responsabilidad y tienen que pedirle disculpas al pueblo quiteño. También se refirió a la supuesta llegada de un grupo de extranjeros enviados para ejecutar un golpe de Estado. Los hermanos venezolanos son nuestros hermanos, como todos los seres humanos de la tierra. Pero con ellos vinieron no menos de 200 o 300 criminales, específicamente enviados por Maduro y por Correa para hacer el golpe de Estado. Sobre la reforma laboral, reiteró que garantizará los derechos de las personas que actualmente tienen empleo, pero a su vez hizo un llamado a contribuir con la elaboración del proyecto a los desempleados. No especificó cuándo este documento llegará a la Asamblea. El presidente Lenín Moreno realizó estas últimas declaraciones en la entrega de 354 casas en Nogol. Dayana Monroy, 24 horas. El Consejo de Administración Legislativa deberá calificar el martes el proyecto de reformas económicas para empezar su tratamiento. Posiblemente la Comisión de Régimen Económico sea la mesa encargada del análisis. Desde la siguiente semana, la Asamblea Nacional tiene que debatir las reformas tributarias enviadas por el Ejecutivo. Se sesionaría el día martes para calificar este proyecto. Posiblemente la Comisión de Régimen Económico, que dirige Daniel Mendoza, inicie este trámite, pues la legislatura tiene 30 días para procesarlo. La ley económica urgente, que va a tener una serie de incentivos y mecanismos de compensación. Esos incentivos, dice, son para ayudar a la crisis económica que vive el país, y explica algunos de ellos. Por la posibilidad de que todos los insumos o artículos, bienes que se utilizan en el tema agrícola sean cero aranceles. Se estima tal vez, por ejemplo, generar algún tipo de impuesto para las empresas que facturen más de $10 millones al año, un impuesto especial. También reaccionan los legisladores, que consideran importante la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Eliminación o rebaja también del impuesto a la salida
de capitales, que en la práctica es un castigo al ingreso de capitales y por tanto de inversiones. Y todo lo que tiene que ver a una tributación mucho más flexible. Creo que es necesario eliminar en forma total, no parcial, el impuesto a la salida de divisas, que encarece todo en el Ecuador en un 5%. Ahora el legislativo solo queda a la espera de las reformas laborales que aún están pendientes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La mayor parte del gasto de subsidios que el gobierno pensaba ahorrar está en el diésel. A su vez, el 68% de lo subsidiado en este combustible está destinado a la transportación pública y pesada. En el 2018, Ecuador consumió más de 1 billón de galones de este combustible. Del ahorro que el gobierno pensaba tener con la eliminación del subsidio a los combustibles, solo el 22% corresponde a la gasolina extra y Ecopaís. La mayor cantidad, el 78% del consumo, está en el diésel. Ahora bien, poder diferenciar cuánto usa el transporte público que impacta directamente al precio de los pasajes y cuánto el transporte de carga que podría tener a su vez un impacto en el precio de los alimentos es una tarea difícil, pues la información de Petroecuador no lo define. Pero sí podemos decir que de todo el diésel subsidiado, el 68% va al sector automotriz. Del 1.386.000.000 de galones de diésel que consumió el país en el 2018, solo este sector usó 945 millones de galones. Entre los otros 10 segmentos y sectores que le siguen, juntos se dividen el 31% del consumo del diésel. Podemos mencionar al sector petrolero, que consumió 115 millones de galones en el 2018. Al industrial, con 104 millones. En cuarto lugar está el sector camaronero con 80 millones de galones de diésel consumidos. Y en quinto lugar, el pesquero con 54 millones. El de cuantía doméstica, es decir, el que usa la agricultura. El naviero, el atunero que consumió 10.900.000 galones de diésel. Y en último lugar está el sector del turismo, cuyo consumo fue de 6 millones de galones. El gobierno había proyectado un ahorro anual de 1.546 millones de dólares en la eliminación del subsidio. Y solo el subsidio del diésel nos cuesta 1.200 millones anuales. Además de lo definido en cada uno de los sectores que consumió este combustible, según el cálculo de finanzas, en Ecuador se pierden al menos 212 millones de dólares en contrabando. ¿Cómo lo saben? Pues no es coincidencia que el consumo de galones por persona en provincias fronterizas como Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora sea de 14 galones mensuales, mientras en el resto del país solo de 10. Es decir, 212 millones de dólares anuales, con destino incierto. Dayana Monroy, 24 horas. La refinería de Esmeraldas cumple un paro técnico desde el miércoles anterior y durará 7 días. Durante este tiempo está previsto que se realice el cambio del sistema de alimentación ininterrumpida, con lo que se busca mejorar la confiabilidad en las operaciones de las unidades de proceso y contar con una disponibilidad continua de energía eléctrica. La inversión para estos trabajos es de $725.000 y Petroecuador garantiza el normal abastecimiento de combustibles a escala nacional. La ministra de Gobierno aseguró que los sistemas de inteligencia de policía y Fuerzas Armadas deben ser revisados, pues ninguno de ellos pudo advertir las violentas protestas. Aseguró que hay 200 detenidos entre vándalos y conspiradores. Además, criticó la movilización anunciada por el Frente Unitario de Trabajadores. Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores anunciaron que se volcarán a las calles. Lo hicieron mientras tenían planeado dialogar con el presidente Moreno. Eso ocasionó, según la ministra de Gobierno María Paula Romo, que las conversaciones se truncaran. Porque no puede ser que por un lado se hable de diálogo y por otro lado se anuncien medidas de hecho. Romo calificó de grave el anuncio de la marcha. Y es que aseguró que tras 11 días de paralización no caben más movilizaciones, pues el país intenta recuperarse. Mientras Quito está empezando a recuperarse de la agresión que sufrió, que el Frente Unitario de Trabajadores pretenda anunciar una nueva medida de hecho como consecuencia de nada. De nada. Es otra vez una paralización o una movilización del por si acaso. Aseguró que el Frente de Seguridad, comandado por el ministro de Defensa, mantendrá una reunión para evaluar la actuación de Fuerzas Armadas y Policía en los días de protesta. Adelantó que los sistemas de inteligencia
deben ser revisados. Hay una inteligencia del gobierno, un sistema, pero también hay un subsistema de la Policía Nacional, un subsistema de Fuerzas Armadas, y ninguno de estos sistemas en realidad alarmó, alertó, informó sobre algo de esta magnitud, y eso sin duda es una falla que tiene que corregirse. Hay muchas personas ya que están siendo procesadas penalmente, más de 200 personas permanecen privadas de libertad por los delitos más graves y durante los disturbios más de 1.300 personas fueron detenidas. En otro tema, Romo anunció que el gobierno insistirá en que el legislativo trate las reformas a la ley de movilidad presentadas hace varios meses. Pues actualmente las herramientas con las que cuenta el Estado para, por ejemplo, deportar a los extranjeros detenidos en las protestas no son las mejores. Son herramientas engorrosas y que exigen una cantidad de tiempo que debería mejorarse. El gobierno presentó ya un proyecto de ley y estamos a la espera de que la Asamblea así lo haga. Estas declaraciones las emitió la mañana de este viernes en un conversatorio de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Este viernes se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos que terminaron en la brutal agresión a nuestro compañero Freddy Paredes el 10 de octubre anterior en las inmediaciones de las calles 18 de septiembre y Leonidas Plaza en Quito. Freddy fue agredido con una piedra por un hombre que se encontraba entre las personas que protestaban en los exteriores del ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar de concentración del movimiento indígena durante las manifestaciones. La Corte de Justicia Indígena presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los asambleístas de la Revolución Ciudadana Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga, Marcela Holguín y Virgilio Hernández por el delito de instigación ejercido en las instalaciones de la Asamblea Nacional, pues aseguraron que se incentivó el cometimiento de actos ilícitos con el fin de provocar un golpe de Estado. Anunciaron que presentarán otras denuncias contra directivos del movimiento. La jueza nacional Daniela Camacho suspendió la audiencia evaluatoria del caso Sobornos sin un pronunciamiento respecto a la validez procesal. 22 de los 24 abogados defensores solicitaron se declare la nulidad de lo actuado, mientras Fiscalía resume dentro del proceso más de 1.500 diligencias. Con claras reglas para controlar el tiempo de intervención de un vasto número de defensores y luego de más de 10 horas distribuidas en 2 días de diligencia, la jueza nacional Daniela Camacho suspendió la audiencia evaluatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016, sin un pronunciamiento respecto a la validez procesal. Tenemos que confiar en las acciones jurisdiccionales, porque ese es nuestro papel como abogados en un Estado de Derecho. Fue durante este segundo día que la fiscal general Diana Salazar tuvo la oportunidad de responder a los 22 abogados que solicitaron la nulidad de lo actuado. Aseguró que durante el periodo de instrucción fiscal dentro del caso que investiga aportes irregulares a Alianza País, se realizó un total de 1.551 diligencias, 167 versiones presenciales, 41 versiones vía Skype y 55 pericias. Según los defensores, el tiempo que tomó la instrucción fiscal corresponde un vicio de nulidad. Inició el 4 de mayo y fue extendido de manera ilegal hasta una fecha. Inclusive la propia vinculación de varios de los procesados fuera de los 90 días necesariamente tienen que ser analizados. Además, coincidieron en señalar una supuesta incompetencia de la juzgadora para llevar adelante el proceso, pues dicen se debió resolver con anterioridad la demanda de recusación que pesa en su contra. Se sortea, desaparece el sorteo y ahora resulta que hasta que no reciban órdenes del Consejo de la Judicatura aquí no se va a sortear. En esta causa están procesados el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y 22 personas más. Según Fiscalía, a lo largo del proceso se ha logrado recabar 320 indicios que probarían una estructurada organización delictiva dedicada a solicitar y recaudar dinero en efectivo y cuyo único beneficiario era un partido político. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias. El presidente de la República vetó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La no despenalización del aborto por casos de violación se mantiene como fue aprobado por la Asamblea. Sin embargo, este tema deberá ser analizado por la Corte Constitucional porque si bien la Asamblea no lo aprobó, incluyó en el proyecto un procedimiento para que se ejecute la medida. Otro tema vetado es el comiso de bienes sin sentencia que a criterio del Ejecutivo es inconstitucional porque vulnera la garantía del debido proceso. Por eso propone que se amplíe la figura de la incautación.
El Parlamento tendrá 30 días para resolver este veto parcial presidencial. La Comisión de Trabajadores en la Asamblea Nacional pudo reunirse después de 5 meses iniciado el segundo periodo legislativo, tiempo en el que han dejado que se acumulen 56 proyectos de ley. Tampoco no logran el consenso para elegir a su presidente. 8 de 12 legisladores lograron reunirse. Son miembros de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Después de 5 meses hubo quórum y allí analizaron el trabajo acumulado que tienen. Y son 56 proyectos de ley. Los temas que están para segundo debate, los temas que están para primer debate en el Pleno. Y en tercera instancia hablamos también de los temas que no se han abocado a conocimiento, que son bastantes, son cerca de 32 proyectos de ley. Principalmente hay reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Servicio Público. Los sueldos vitalicios a los presidentes y expresidentes de la República, que hay 6 proyectos justamente para eso. Eso va a ser prioridad. La próxima semana lo vamos a poner en el orden del día. En esta reunión aprobaron el plan de trabajo para los últimos meses del año y aseguran tendrán una doble jornada. Para poder abordar todos los temas de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social que han quedado allí encajonados. Sin embargo, esta comisión no supera sus problemas del todo. Después de la renuncia de María José Carrión, Karina Arteaga es la encargada de la comisión, pero no dio paso a la elección del presidente o presidenta de esta mesa. Había un acuerdo para que el presidente sea el oficialista, Fausto Terán. El bloque correísta, que había comprometido sus votos para elegir a esta figura, por la situación que se desencadenó en el país, había dado marcha atrás. Siguen dándome esa confianza, ese apoyo para que yo sea el presidente de esta comisión. Según Arteaga, esto se realizará la siguiente semana. Ahora se espera que pase lo mismo en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que encuentre una solución a sus problemas internos, pues en estos 5 meses no han logrado reunirse ni tampoco llegar a un acuerdo entre sus integrantes para trabajar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea tiene vía libre para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana por la vía de enmiendas constitucionales. Así lo resolvió la Corte Constitucional y con ello el Legislativo apunta a limitar las funciones del Consejo. Las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su posible eliminación son 2 iniciativas que van de la mano y apuntan a restar poder a un organismo que nació cuestionado y, según analistas, perdió el rumbo. Para el primer propósito, la Corte Constitucional ha resuelto que el Legislativo bien puede modificar las atribuciones del Consejo a través de un proyecto de enmiendas. Para que la Asamblea Nacional, por medio de una enmienda constitucional, pueda quitarle la facultad de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana. Se busca modificar una decena de artículos de la Constitución que tienen que ver con la designación de autoridades estatales. Sin duda, la principal función de un consejo que quedaría con facultades limitadas y con una iniciativa ciudadana para eliminarlo en marcha. La Asamblea busca quitarle competencias, la iniciativa ciudadana eliminar el Consejo de Participación. Y es que paralelamente colectivos ciudadanos trabajan en la recolección de firmas para arribar a un referéndum que pretende la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Rosalía Arteaga es parte del comité que lidera el camino del referéndum. Creemos que no es positivo para el país que exista este consejo, que fue una creación absurda que no nos llevó a ningún buen resultado. Continuamos recogiendo las firmas, esperamos que la ciudadanía sea perceptiva en este sentido. En ambos casos, los plazos no serían menores a 1 año para saber si el Consejo sobrevive con limitadas funciones o desaparece por decisión popular. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Inició la segunda etapa de registro migratorio para ciudadanos venezolanos en Ecuador. 103.000 accedieron a la entrevista de migración y muchos de ellos buscan aplicar a una visa humanitaria para poder estudiar y trabajar en el país. El 15 de octubre inició la segunda etapa de registro migratorio para ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país. Verificar que el ciudadano haya ingresado antes del 26 de agosto en base del decreto presidencial y que si en caso tiene una multa que haya sido generada por el tema de permanencia, esta pueda ser eliminada dentro del proceso que está solicitado a través de la amnistía. 103.000 ciudadanos venezolanos se registraron en la primera etapa vía web y accedieron a una cita en migración
Posteriormente, el Ministerio de Gobierno enviará los datos a Cancillería para que evalúen y entreguen una visa humanitaria si es el caso. Nosotros enviaremos la información para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda validar estos datos y de esta manera puedan atender las solicitudes de los ciudadanos en cuanto a las visas. De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Ecuador deben registrarse en migración. No tenemos previstos esta asignación de turnos hasta el 30 de marzo que establecen los 6 meses del decreto presidencial. Para los aplicantes venezolanos este registro es importante porque el país se garantiza de contar con ciudadanos que no tengan antecedentes penales, además de poder laborar y estudiar legalmente en Ecuador. Es importante porque tenemos que estar organizados para poder trabajar de forma legal, sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a la parte de nuestros antecedentes penales. El Ministerio de Gobierno, para fortalecer una migración legal, en las próximas semanas realizará recorridos por todo el país, con brigadas que regularán a ciudadanos venezolanos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En el control militar ubicado en la carretera Méndez Morona, en Morona, Santiago, personal del ejército retuvo un camión con un cargamento de 2.500 galones de gasolina, de los cuales 1.000 galones no tenían justificación. Son 2.500 galones de combustible, gasolina, que el personal militar de la Brigada 21 Cóndor del Ejército retuvo en un control militar ubicado en la carretera Méndez Morona. El carburante tenía destino el cantón Tihuinza y el conductor del camión en el que se transportaba no pudo justificar 1.000 galones, explicó José Aguas, oficial del Ejército. Era un camión que no tenía permiso para transportar 1.000 galones de gasolina, los cuales fueron decomisados. Tras el operativo, el vehículo fue trasladado hasta las instalaciones de la Policía Nacional en la ciudad de Méndez. Esto como parte del procedimiento previo a entregar el caso a las autoridades correspondientes. Presentaron documentos que no justificaban la cantidad de combustible que era trasladado, más bien por una cantidad menor. Entonces se comunicaron con Policía Judicial. El trabajo nuestro es ayudar y coordinar para poder judicializar todas estas acciones. Sobre este hecho, en la Fiscalía de Macas no tenían conocimiento, mientras en las acciones de retención, los militares se percataron que el camión tenía tanques incorporados a su carrocería, sin conexión con su sistema automotriz. Tampoco el conductor fue detenido. En la ciudad de Méndez, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Un hombre fue secuestrado mientras manejaba desde su trabajo en Flor de Bastión hasta el sector de La Libertad en Guayaquil. Los sujetos que lo interceptaron llamaron a su familia para pedirles $100.000 a cambio de devolverlo sano y salvo. Gracias. Fue gracias a la intervención de la Policía Nacional que esta madre pudo volver a abrazar a su hijo. Manuel Guamán, de 47 años de edad, que mientras iba manejando pasada la medianoche desde su lugar de trabajo en la Flor de Bastión hasta su domicilio en el sector de La Libertad, fue secuestrado. 3 vehículos lo logran interceptar y ese momento lo suben en un vehículo Aveo. Con rumbo incierto se lo llevaron. Ahí desde las 4 de la mañana yo busco llorando, pero se preguntamos todo, nada. Fue ya el siguiente día cuando por medio de llamadas se enteraron de lo que ocurría. Desde las 7:30 de la mañana que se generó la primera llamada extorsiva en el que se realizaba la exigencia de $100.000 americanos, se recibieron aproximadamente 9 llamadas más. Se simuló entonces una negociación entre familiares y secuestradores direccionada por la policía. El resultado. Logramos ubicar el lugar de cautiverio, que es en el sector de Voluntad de Dios. Ese momento se realiza una incursión con personal del Grupo de Intervención y Rescate. Se logra liberar a la víctima sana y salva. El hombre estaba amaniatado, con los ojos vendados, recostado sobre una cama. En la cabeza lo habían golpeado. Sí me golpearon, pero ya eso pasó gracias a los señores policías. Que lo rescataron y que además en 2 operativos a 7 sujetos implicados apresaron. 2 de las víctimas son extranjeras, una de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad chilena, siendo uno de estos menor de edad, el de nacionalidad chilena. En su poder había un arma de fuego. Pero una de las hipótesis en verdad sí es de que alguna persona muy cercana, no familiar, pero alguna persona que vive muy cercano, estaba proporcionando la información acerca de los movimientos de la víctima. La camioneta de la víctima también fue recuperada justo antes de hacer posible este reencuentro. Gracias a Dios por todo y le doy gracias a los señores policías y todo el grupo que estuvieron ahí. Gracias, señor, gracias, policías, gracias. Salvaste mi hijo, salvaste todo. Este es un caso más
en el que no se ha pagado ni un solo centavo por recuperar sana y salva a la víctima. Denuncien a las autoridades, confíen en nuestras unidades especiales y tendremos finales felices como el que hoy les podemos estar contando. Es el pedido que hace la Policía Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas. Un semisumergible con 890 kilos de cocaína fue detectado por la Armada colombiana a 50 millas del distrito Buenaventura. El artefacto era tripulado por 3 sujetos quienes al notar la presencia militar cayeron al mar. Sin embargo, 2 fueron rescatados, uno de ellos es ecuatoriano, el otro individuo permanece desaparecido. El alcaloide decomisado está valorado en $29 millones. Las bajas temperaturas que predominan en el Parque Nacional El Cajas en Cuenca hicieron que las montañas y lagunas amanezcan este viernes cubiertas de nieve. Este fenómeno natural, poco visto, dejó impresionados a los turistas que viajaban por la vía Cuenca-Moyoturo-Puerto Inca. Es la alegría de un grupo de jóvenes. El ambiente era el propicio. Y es que así amaneció el Parque Nacional Cajas, con sus montañas y lagunas cubiertas de un manto blanco de nieve. Realmente está hermoso. Parece que estamos en otro país, pero es Cuenca. Vengo por primera vez por acá y estoy impresionado de esta naturaleza. Simplemente fascinados quedaron todos los turistas. Unos viajaban a la provincia del Guayas y otros llegaban a Cuenca. Todos maravillados por lo que veían, retrataban el momento. Es algo que no se ve todos los días acá, por eso que bastante gente vemos que están tomándose fotos, porque es algo que no vemos a diario aquí nosotros. Este es uno de los tantos espectáculos naturales que nos ofrece el Parque Nacional Cajas, acá en la ciudad de Cuenca. Las bajas temperaturas permitieron que el paisaje de este viernes impresione a más de uno. Estamos a 4.580 metros y en esta zona las temperaturas realmente llegamos a puntos de congelamiento extremos. Estamos hablando de -5, -6 grados, que es el punto en donde vamos a tener obviamente estas características en donde el agua llega a transformarse en hielo. De por sí los paisajes en el Cajas son hermosos, pero con este fenómeno que nos regaló la naturaleza, los calificativos y palabras quedaron cortas. En el Parque Nacional Cajas, Iván Rodríguez, 24 horas. Estamos de regreso con más información para contarles que este domingo se desarrollará la Minga Cívica por Quito, una iniciativa ciudadana que busca recuperar la imagen de la capital y generar un espacio de paz y armonía. Fernanda Ceballos informa. La hora de encuentro será a las 9 de la mañana aquí en el Arco de la Circasiana, ubicado en el Parque Elegido sobre la Avenida Patria. Se espera reunir alrededor de 5.000 personas para luego, mediante una caminata, dirigirse al centro de la capital, una de las zonas más afectadas por las manifestaciones que duraron 11 días. Desde este punto tomarán la avenida 6 de diciembre hasta llegar a la Tarqui, para luego dirigirse a la 10 de agosto y finalmente llegar a la Guayaquil. Serán varios puntos que serán limpiados, como por ejemplo la Plaza de San Blas y la Plaza del Teatro. La ciudadanía en general se ha unido en esta minga cívica para no solo limpiar la capital, sino también reactivar la economía del casco colonial. Amigos, ciudadanos, quiteñitos, vengan, colaboren aquí a la minga, ayuden a colaborar, que nuestro Quito lindo se vea como la luz de Dios. Primero lo que se busca es unidad, paz, que todos sintamos que somos parte de nuestro lindo Quito, que dejemos de lado la ira, el odio, la violencia. Es importante aquí ayudar, no simplemente esperar siempre que nos den haciendo. Pongamos nosotros también nuestro granito de arena y colaboremos en esta limpieza. Es importante que la ciudadanía que va a participar en la Minga Cívica por Quito tome algunas recomendaciones, como por ejemplo ir cómodos, llevar una pala, una escoba, un balde, detergente, masking y wipes para poder desarrollar la limpieza de una mejor manera. También en las plazas del centro estarán colocados stands donde podrá recibir información sobre cómo realizar la limpieza, especialmente de las piedras, pues solo se debe utilizar agua y detergente, de lo contrario se pueden dañar. Además, si usted consume alimentos durante el aseo, no olvide llevarse los desperdicios. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno, y un poquito después, Guayaquil tendrá sus fiestas de independencia y ya está todo listo. Desde este sábado se retoman los homenajes al puerto principal.
Guayaquil se levanta y celebrará sus 199 años de independencia. Los ciudadanos están motivados en retomar los homenajes al 9 de octubre. Completamente muy feliz porque nunca es tarde. Y Guayaquil se lo lleva en el corazón todos los días. Como ir con mis hijos a ver el desfile, la parada militar. El sábado 26 de octubre se llevará a cabo el tradicional desfile estudiantil por el centro de la urbe porteña, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También contará con carros alegóricos. Para el domingo 27 lo mismo, pero en el sector del mercado de la Casuarina en el noroeste de la ciudad. Que la unión de las familias, que la alegría reine en el corazón de todos y que haya la oportunidad de trabajar, la oportunidad indudablemente de que con estos eventos la gente progrese. Alberto está contando los días para ir al concierto del grupo Nietzsche y Jonathan Luna. El 26 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. Sí, yo soy alegre. Sí. Ya sé, guayaquileños aquí somos de corazón, todo. Para este sábado 19 de octubre se realizará el desfile náutico aquí en el Estero Salado, donde además habrá show artístico con música nacional. De esta manera se reactiva el civismo en el puerto principal y empieza la cuenta regresiva para la celebración del bicentenario de la independencia que la ciudad conmemorará en el 2020. Que se celebra, haga fiesta y la gente, todo esto que ha pasado, vuelva a ser feliz y tranquila. Y así los guayaquileños fuertes, valientes y sobre todo alegres le dieron vuelta a la página y a celebrar se ha dicho. ¡Que viva Guayaquil! Catalina García, 24 horas.